entrevista de Café y Negocios del día de hoy. Es un placer para mí recibir al señor Alejandro Ruibal, es director de SACEM, una de las principales empresas constructoras de nuestro país. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar aquí. No, un placer. Alejandro, uno lee tu currículum y lee todo lo que ha hecho SACEM, ¿no? Hablamos de obras de infraestructura, de lo que se nos ocurra en estos últimos años y obras muy importantes para nuestro país que realmente tienen relevancia en la historia, ¿no? De lo que es nuestra capital y de nuestros 19 departamentos. Pero detrás de esa empresa tan exitosa y de tu trabajo, de lo que has logrado, hay una historia que me parece que está buena arrancar por ese lado. ¿Cómo llega ese ingeniero de 19 años a donde está hoy dirigiendo esta empresa tan importante? 19 años no, 19 años entré a facultad. Perdón, 19 años no, 20 y tantos. 27, 26 años. Bueno, es una historia larga, pero no tan larga. Vengo de una familia también, mi padre era ingeniero, pero de otro rubro, industrial. Yo estaba en sexto de facultad de ingeniería y un profesor me invitó a trabajar con él en una empresa menor. Ahí empecé a hacer mis primeras armas como estudiante. Y luego de un día, a los pocos meses de estar ahí, vi un aviso en el diario, que pedían un ingeniero para presentarse a un puesto, para hacer su carrera. Era una empresa como SACEM, que siempre me llamaba la atención, porque ya en esa época era la empresa de referencia y de las grandes infraestructuras, como tú lo decías. Tenías claro que querías jugar en grandes ligas. Y ahí tenía claro, y bueno, me presenté. Y cuando le comenté a mi mentor, a mi profesor en ese momento, él me dijo, bueno, vas a entrar, y me preguntó si quería hacer cabeza de ratón o cola de león, y esa es un poco la anécdota que le dije, la verdad que quiero hacer cabeza de león, le dije. Siempre nos reímos de eso con él, que es la verdad que influyó mucho en mi vida. ¿Es verdad que tenés ese aviso guardado con mucho cariño? Ese aviso lo tengo guardado, encuadrado en mi oficina, y lo uso muchas veces para mostrárselo a algún ingeniero o a algún otro compañero de trabajo joven, para mostrarle un poquito que las cosas también se pueden hacer entrando desde bien abajo. Desde bien abajo, sin conocidos, sin contactos, Sí. ¿no? Que muchas veces en el Uruguay está como ese pensamiento, tenés que tener un conocido, ¿no? Este no fue el caso. Sí, abrí los clasificados y fui. Unas cuantas entrevistas, éramos 47 postulantes, entramos 47 dos. para un puesto o para dos. Para dos puestos. Bien. ¿Y cómo estaba compuesta tu familia en ese momento? Yo en ese momento estaba casado, pero no tenía hijos. Y bueno, ahora tengo 2 hijos. O sea que te casaste joven. Me casé joven, sí. Y hacía pocos meses que me había casado. ¿Tu padre era ingeniero? ¿Siempre supiste que ibas por ese lado también? ¿Era un poco porque el padre era ingeniero y te había que también? No, siempre tuve afinidad para la matemática, y nunca sabés bien cuál es el vector que más me empujó, si un poco seguir también la influencia de mi padre, pero casi siempre supe, sí, de que iba a seguir para este lado. Bien, ¿cómo fueron esos primeros años en SACEM? Empezaste como ingeniero de obra y ahí fuiste cumpliendo distintos roles. Sí, empecé como ingeniero, como tantos ingenieros que hoy en día empiezan a hacer sus primeras armas, como ingeniero de obra, ayudando a un ingeniero mayor, con más experiencia. Y bueno, obviamente enseguida, al otro día, armar las valijas, te vas a vivir al interior, es parte de la profesión. Entonces me tuve que ir a vivir a Rosario. Es una profesión muy nómade, ¿no? O sea, hoy aquí... Y bueno, sí, lo que pasa es que hay que ir donde están las obras, y las obras no siempre están acá en la vuelta a Montevideo. Entonces, ¿y eso cómo hacías con tu esposa? ¿Te acompañaba? Y bueno, hay que separar. Ahí ella tenía su carrera, su trabajo, y lo que hacía era venir los fines de semana y a veces cada 15 días, cuando había que trabajar algún sábado. No era tan fácil desplazarse hace 20 años como ahora. Otras carreteras, otro medio de transporte. Tampoco hace tanto, pero cambió mucho el mundo en 20 años. Y bueno, pero es parte de la profesión, uno se integra mucho en los equipos, con la gente que cuando uno trabaja en el interior, estoy hablando, porque pasa muchas horas con ellos en el trabajo, pero después del trabajo, la ronda del mate. Claro. Terminás teniendo como mini bases por todos lados, ¿no? Me imagino, conocés gente de y bueno, todos sí, lugares. Vas conociendo mucha gente.
Conocés de verdad el país, conocés pueblos chiquitos, cómo vive la gente. Cuando llega una obra a algún lugar en el interior, cómo se mueve toda esa zona en torno a la obra. Realmente son muy dinamizadores, la construcción derrama mucho. Bueno, y uno va generando sí, mucho conocimiento y mucha experiencia humana también. Y ver ese cambio, ¿no? Sí, y eso es lo lindo de la construcción. Algo empieza y termina. Sí. Para algunos puede ser algo no positivo, pero también tiene su parte sí, encantadora. Es muy desafiante en el sentido de que siempre sabes que estás terminando y que hay que ir enganchando con otro proyecto, pero también lo lindo es que no te aburrís nunca, porque no hay casi 2 obras idénticas, entonces siempre tenés que estar rearmándote, pensando, te obliga a estar muy pendiente, preocuparte por innovaciones. Eso, me imagino que el todos los estado del avances arte. tecnológicos también hacen estar Sí, hoy en día los estudiando. ingenieros, como los médicos, como los profesionales de ciencia, tienen que estar permanentemente investigando y ayornándose. Es más fácil hoy, internet, YouTube, ¿no? Antes había que hacer algún viaje, ir a una feria. Hoy Probar en día, una máquina en el lugar, que te claro, enseñen. Hoy en día hay más herramientas para actualizarse, ¿no? Bien. ¿Cómo siguió esa carrera después de ingeniero de obra que vino? Bueno, ahí hice ingeniero de obra, después varias obras, después fue director de obra, me tocó a mí ahí ahora tener ingenieros residentes, le llamamos nosotros, los que residen en la obra. Luego me tocó ser jefe de unidad de negocio, cuando desarrollamos una unidad de negocio de telecomunicaciones, cuando empezaron a venir los celulares a Uruguay. Me tocó también trabajar en Brasil, abrir la filial de nuestra empresa. Nosotros pertenecíamos a un grupo francés, eso fue por el 2000, 2001. Siempre seguí como director de obra, gerente de proyecto, después director comercial y hoy en día, bueno, vicepresidente comercial y de operaciones y integro el directorio de la compañía. Ese es un poco el resumen de la carrera en estos 22 años. En estos 22 años mirás para atrás y te imaginabas todo lo que iba a pasar y llegar a este lugar, con 50 y algo. Sin ánimo de ser agrandado, siempre quise llegar, sí. Y siempre me lo planteé como una meta. Como un objetivo. Sí, como un objetivo, escalar las montañas que se me ponían adelante y siempre sabía que quería llegar a algo de este estilo. Bien, ¿y cómo es ser director de SACEM? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuáles son tus tareas diarias? Ser director de una empresa como SACEM, con más de 2.000 funcionarios, es apasionante. Porque no hay para aburrirse ahí, Siempre algo por resolver. Sí. Y yo que me encargo de justamente la parte operativa, obviamente tengo un grupo fantástico de gerentes y de colaboradores que hacen la tarea mucho más amena, pero tenemos reuniones de comités, trabajamos también en la parte comercial muy proactivamente. Son jornadas largas, muy dinámicas, ninguna igual a la otra, porque además del trabajo de rutina están los imprevistos que siempre pasan en este negocio, y que realmente es muy apasionante y muy de equipo, que eso es lo más lindo. El trabajo del empresario y sobre todo en la construcción, el empresario de la construcción, tenés que siempre estar trabajando con equipos, siempre con gente, siempre liderando equipos, enfrentando situaciones, desafíos. Entonces es muy lindo cuando uno logra o ganas una licitación o culminás una obra. Realmente equipos integrados por muchos tipos de personal, ¿no? Roles. Desde el gerente, director de obra, capataces, encargados, obreros. Esos son los equipos que se van armando en las distintas células y van trabajando con objetivos y tú ves cómo se va generando ahí un espíritu de equipo muy sano y una energía muy interesante. Y en este sentido, ¿qué importancia tienen los recursos humanos, ¿no? Una buena realización y conocimiento de recursos humanos que no lo tenés por qué tener, o no te lo enseña, mejor dicho, en la facultad, ¿no? En la facultad no te lo enseñan, no te lo enseñaban al menos, ahora estoy un poco alejado, pero no creo que tampoco se trabaje mucho ese tema, que es fundamental. Todos trabajamos con personas, muy pocos oficios yo creo que tienen contacto con las personas, en particular la profesión nuestra del ingeniero de construcción, trabaja con muchas personas, tenés que, como decía hoy, armar equipos, pero también trabajas con el cliente, interactúas con todo un Sí, con todas las partes, grupo, estar mediando, claro. Entonces, permanentemente mediando, resolviendo conflictos,
Y ahí es donde hay que trabajar mucho la parte humana, la parte de relacionamiento, y sobre todo cuando uno es jefe, lo decía hoy al pasar, la motivación. La motivación es el motorcito de todos los días de las empresas. Sin gente motivada no se puede trabajar. Bien, en este sentido, en una entrevista que te hicieron los compañeros de 6 grados hace un tiempo, hablabas, te mostrabas a favor del pago por productividad, ¿no? Este sistema que está de alguna manera rondando hace tiempo, ¿no? Entre los empresarios, el PIC-CNT también se ha manifestado a favor. ¿Está el Uruguay preparado para trabajar con este mecanismo y cuál es tu opinión de eso? Mira, yo no sé si está preparado, pero no tenemos más remedio que hacerlo. No estamos inventando nada nuevo, ni en Uruguay ni en el mundo. El pago por productividad, es decir, buscando una unidad en la cual poder establecer una especie de sociedad entre el empresario y el trabajador para repartir la mejora de la eficiencia en ese trabajo, es muy antiguo. Nosotros tenemos muy buenas experiencias en la empresa, nos gustaría tener muchas más. Yo creo que la base de todo esto es la confianza, y ahí jugamos los dos del mismo lado. Si no tenemos confianza, una base mínima de confianza hasta para las informaciones que intercambiamos, no vamos a poder construir un sistema de productividad. Los ejemplos que tenemos están andando bien, y yo soy... ¿Te referiste a la competencia productiva? Sí. ¿Va de la mano de eso? ¿Cómo es? Lo que pasa es que nosotros, como país, estamos compitiendo permanentemente y competimos hacia afuera. Por ejemplo, en la construcción, ¿contra quién competimos? Las inversiones que vienen a radicarse en el país y van a invertir en un activo fijo, van a construir una fábrica, van a construir... Evalúan esa inversión en distintas partes del mundo. Me quiero detener un minuto en la inversión esa. También está el capital humano que ellos evalúan, el acceso a los mercados, los impuestos. Pero hablemos de la inversión, y ellos tienen que evaluar la eficiencia de esa inversión. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy eficientes, obreros, empresarios, profesionales, para tratar de tener un buen producto eficiente y competir con otra parte del mundo. El competidor está afuera, no está acá adentro. Eso es lo que hay que entender. Y esa es la base para mí de la semillita del acuerdo. Tenemos muy buenos trabajadores en Uruguay, muy buenos profesionales y muy buenos empresarios. Falta que nos pongamos un poquito más de acuerdo. Bien, ¿y cómo se llega a este acuerdo o qué falta para el acuerdo? Y bueno, puede ser un poco de madurez de todas partes. Yo hablaba hoy de la confianza, más confianza, hay que tener más confianza. Entender que de ambos lados son necesarios, se me ocurre. Bueno, eso me parece que ya es evidente, es obvio, y creo que está claro que en el sistema que vivimos somos necesarios las dos partes, las dos caras de la moneda. Yo creo que lo que falta es insistir más. Hay que poner más ejemplos arriba de la mesa. Ahora está asumiendo un nuevo gobierno, yo tengo mucha expectativa de que se puedan establecer programas de productividad. La construcción es algo muy lindo, muy práctico para hacer esa prueba, ese banco de pruebas. Al ser objetivos puntuales es Primero, más fácil, son ¿no? puntuales, son medibles. No todas las obras son iguales, estoy de acuerdo, pero se puede perfectamente medir cantidades físicas. Entonces, yo creo que la construcción tiene mucho para dar en eso, en esquema de productividad, que muchas empresas no somos la única que lo hacen, ¿no? Hablaba de la importancia de los recursos humanos, de la relación con los trabajadores. ¿Cuál es la relación tuya con el gremio de la construcción? Un gremio muy fuerte, con muchos afiliados. Un gremio muy fuerte, un gremio con larga tradición de diálogo con el empresariado a través de la Cámara de la Construcción. Tenemos nuestras diferencias, nuestras discusiones, pero yo creo que Uruguay en eso es muy sencillo, porque en Uruguay nos parecemos mucho todos. A todos más o menos nos gusta el fútbol, a algunos nos gusta el carnaval, tenemos muchos puntos de contacto. Así que yo creo que cuando uno se sienta a hablar con un sindicalista, sacándose la careta de verdad, uno puede armar cosas para adelante. Mi experiencia ha sido buena, he tenido mis calenturas, tal vez ellos conmigo también, pero yo apuesto mucho al diálogo, apuesto mucho a usar
las horas que uno invierte hablando para construir algo positivo y no para destruir. Entonces, en esa línea siempre vamos a estar conversando y mi experiencia ha sido buena. Tal vez porque me tocó vivir mucho tiempo en las obras y... supiste estar del otro lado. Claro, y convivir con, como hablaba hoy, en el interior, muchos puentes, muchas obras de ese tipo, que uno vive en el pueblo y trata mucho con la propia gente que trabaja todos los días, se queda después de hora. Entonces, tal vez empieza a conocer más las inquietudes y realmente la forma de pensar. Yo creo que ahí tenemos que trabajar todos, en la construcción lo está haciendo, insisto, para mejorar muchísimo los acuerdos de productividad. Y esa creo que es la base de la mejora de la eficiencia. ¿Los acuerdos de productividad se podrían dar en el Estado? ¿Podría llegar a funcionar? Yo creo que sí. Ahí con el Estado no me quiero meter mucho porque no lo conozco mucho a fondo, pero indicadores de gestión se puede poner en cualquier organización. Yo creo que sí. Reconozco que en el caso nuestro de la construcción tal vez sea más fácil por lo medible de las cosas. Pero me imagino que en el Estado tal vez es más difícil en una oficina fijar objetivos medibles y ver la eficiencia de ese objetivo. En el caso de una obra yo creo que es más alcanzable, es más construible. ¿Qué balance haces de estos 5 años que pasaron con el presidente José Mujica al mando y qué relación tuviste con él? ¿Lo conociste? ¿Compartiste? Sí, lo conocí, de hecho hace muy poco, ahora en ocasión de la inauguración del Muelle C estuvimos hablando como 2 horas de todo, de la vida, es alguien con una cultura muy vasta, muy leído, muy amplio, muy ameno para conversar, muy llano, el estilo lo conocemos, ¿no? La relación con el gobierno ha sido buena, también con algunos puntos de discrepancia, pero ha sido buena, ha habido buena inversión, se ha promovido la inversión privada, por eso también las constructoras y el sector creció mucho en estos últimos años, está hablando de los últimos 10 años más que de los últimos 5. Así que yo creo que el balance para la construcción en estos años es positivo. Se instaló una nueva planta de celulosa, en el año 2013 llegáramos a 74.000 trabajadores registrados en el BPS, un récord total para el sector, estamos hablando formales, ¿no? O sea que la construcción yo creo que mejoró la formalidad también, ¿no? Mejoró la formalidad también. Yo creo que ahí el hecho de haber incorporado mucho trabajador que no era del sector de la construcción, inmigrar de otros sectores, del comercio, del agro, hacia la construcción, generó tal vez problemas de rendimiento que impactaron mucho en las obras y en los rendimientos de las obras. ¿Eso tiene que ver con la carga impositiva? No, eso tiene que ver con que hubo una migración de personal, porque la construcción con mucha actividad empezó a pagar muy buenos salarios o mejores salarios, claro. Y mucha entonces gente, naturalmente la gente... Y ahí la balanza se... Y bueno, y ahí empezó a venir mucha gente sin mucha cultura de la construcción, claro, y sin mucho oficio de la construcción, por eso llegamos a 74.000 trabajadores, y eso se hizo resentir un poco los rendimientos en las obras, que realmente ese es el indicador que marca la salud de las empresas y de la industria, ¿no? Ahora, sin el plan impositivo, en lo que tiene que ver con la relación con el gobierno, ¿qué balance haces? En el sector, ha habido varias promociones muy interesantes. Todos los proyectos COMAP, por ejemplo, nos dieron muchísima oportunidad de trabajo a las empresas constructoras. O sea que en ese sector, el sector impositivo, yo creo que ayudó bastante y apalancó bastante. Hay que ser creativo para adelante ahora, porque ahora las cosas tal vez se pongan un poquito más complicadas, entonces va a haber que aplicar alguna otra batería de incentivos. ¿Cuál es la expectativa para los próximos años? Los próximos años, si hablamos de años, yo creo que la expectativa es buena porque hay mucha infraestructura para hacer. Hay que ver un poco cómo sorteamos el bache que siempre se da cuando se cambia de autoridades en un gobierno, que no los cambios de mando. Claro, no nos olvidemos que el Estado en Uruguay es un Estado de empresa, es muy importante, ¿no? Entonces hay que ver cómo las empresas públicas arman sus planes de inversión, eso derrama mucho en la construcción.
Para los próximos años yo lo veo muy bien. Yo creo que vamos a tener actividad de la mano de herramientas nuevas, como las PPP, ese tipo de herramientas que van a tener que ser usadas en un horizonte largo para proyectos de largo aliento. ¿A Vázquez lo conocés? ¿Tuviste algún contacto con él? Una vez que tuvimos una charla en la Cámara de la Construcción, hablamos un rato sobre la industria, que nos hizo una visita hace un par de años. Pero no tengo mayor trato con él. Bien. Volviendo un poco al pasado, ¿cuál fue esa obra o ese trabajo que te marcó? Que decís, esto fue un mojón o esto lo recuerdo por tal cosa, porque fue un desafío, por el cariño que le agarré al proyecto. Bueno, a ver, que me haya marcado por... Las cosas a veces te marcan por buena, por mala o por complicada. Me marcó mucho una obra que en realidad, donde aprendí muchísimo, fue una obra en Juan Lacase, que hicimos la planta papelera para la industria Fanapel, y fue una obra muy intensa, en la cual había que trabajar en doble turno las 24 horas del día. Entonces vivía yo ahí y prácticamente viajaba poco a Montevideo. Vivía en la casa con los capataces, prácticamente eran doble turno, se iban uno, venían otro. Realmente era una guerra eso, y aprendí muchísimo de relacionamiento con el sindicato. Un pueblo obrero, Juan Lacase, que después que se terminaban las textiles había quedado muy deprimido. Entonces un pueblo con mucha cultura de sindicalismo, que ahí aprendí mucho a tratar con los delegados sindicales. Pero la verdad que fue una buena escuela para mí esa obra. Y fue un lindo desafío el terminar esa obra e inaugurar la planta. Esa fue una de las obras que me marcó. Después tengo muchas obras hechas, digo, soy injusto si me quiero quedar con muchas obras de telecomunicaciones, de torres. La de Juan Lacase fue por el desafío y lo complicado, alguna más por... Porque aprendí muchísimo, porque fue un desafío y un trabajo en equipo muy estresante y salimos bien. Entonces... Qué gratificante que sea el momento que se corta la cinta, ¿no? Y uno debe pensar, si la gente supiera todo lo que pasó. Sí, a mí lo que me da cuando uno corta una cinta es... empieza a pensar en un segundo todo para atrás, muy rápido, y la mayoría de la gente no se da cuenta de eso, pero los que estamos ahí... Normalmente cuando se corta la cinta, los que realmente tuvieron mucho que ver en la obra casi que no están. Claro. Eso es un poco una cosa que me da un poco de pena. Mucha gente a veces participó en una etapa y ya no está. Sí, después se aplauden a los que en realidad... Y bueno, pero es así también. Parte del juego. Es parte del juego. Sí. ¿Cuáles son los principales proyectos que está actualmente SACEM? Y no podemos dejar de hablar, por supuesto, del Estado de Peñarol, que tiene a medio país pendiente del trabajo que están realizando. Capaz que un poco más de medio país pendiente. Pero... Yo digo medio porque no me quiero entrar en polémica. Hay hinchas de otro cuadro que también están muy pendientes. Es verdad. Podemos decir que a país entero. Bueno, eso es cierto. SACEM está con mucha actividad, afortunadamente. Yo creo que de la mano de que nosotros tenemos un estilo de empresa de ingeniería y construcción muy diversificado, trabajamos en muchísimos rubros, prácticamente todos los rubros de la ingeniería y construcción. Tenemos parques eólicos, estamos construyendo el parque eólico más grande para una empresa alemana en Tacuarembó. Estamos construyendo obras para UTE en distribución de energía eléctrica. Estamos construyendo la ampliación del shopping de Punta Carretas. ¿Eso es la ampliación del supermercado o es del todo el shopping? Del supermercado, el shopping y un estacionamiento, un hotel, también un edificio de oficina, o sea que hay un complejo de obras muy grande. Estamos construyendo en Durano el megatambo de Estancia del Lago, de inversión de Bucheroni. Estamos construyendo el puente Garzón, es una obra un poco particular de ingeniería. Realmente estamos con mucha actividad, la terminal de grano Sobrinel del puerto de Montevideo, fibra óptica para Antel en todo el país. Realmente estamos... Lo que decíamos al comienzo, ¿no? Bien variado. Muy variado, cerca de 40 contratos más o menos en simultáneo. Es una actividad grande. Nosotros el grupo adquirió una empresa vial hace 2 años. Entonces estamos trabajando mucho en carretera también. Ahora estamos por comenzar la ruta 12. O sea que estamos
estamos con mucha actividad, por suerte. Pensamos que iba a ser el 2015 un año un poco más frío, pero sobre el último cuarto del año pasado, tal vez nos movimos bien comercialmente y obtuvimos algunos contratos que nos dio una buena actividad para el año. Bien, ¿en qué está el estadio? El estadio está bien, es una obra muy grande, hay que tener presente eso. Estamos trabajando en las 4 tribunas a la vez, hay imágenes por todos lados, Sí. Eso está mucho mucho en el edificio de Palco, que es un edificio muy grande. Lo más grande y complicado ya lo hicimos, que está todo enterrado, con todas las fundaciones. Ahora se empieza a ver el estadio a crecer. La obra está bien, está controlada, está muy ordenada. Va a ser una obra digna, un estadio digno para un club importante y yo creo que para el fútbol uruguayo y para la infraestructura deportiva de Uruguay, porque uno ve que a Uruguay le falta infraestructura deportiva. Y yo creo que es muy bueno que los clubes inviertan en este tipo de proyectos y ojalá haya otro que le hace que lo bien hagan. al fútbol uruguayo, ¿no? En general, más allá de camiseta. Al fútbol y al deporte, y al fomento del deporte, y a tener infraestructura para mañana poder organizar un campeonato, llámese, ¿por qué no?, un mundial sub-20. El otro día yo escuchaba a los periodistas hablar cuando transmitían el partido, porque que Uruguay debería plantearse poder organizar un mundial sub-20. Un mundial de fútbol, eso capaz que nos queda muy grande, habrá que verlo capaz con que otro ahí país. con la mano de Argentina. Pero Yo creo que Uruguay se tiene que plantear un desafío. Si no se plantea desafío, no se hacen las cosas. El hecho de que Peñarol está haciendo un estadio, Nacional también tenga su estadio y está por invertir, habrá que invertirle al Estadio Centenario, hay estadios en el interior. Yo creo que esos empujes sirven para dejar infraestructura. ¿Hincha de Peñarol? Hincha de Peñarol. ¿Tiene un gustito distinto? Se me nota. Tiene un gusto distinto, sí, pero realmente lo hemos encarado de una forma muy profesional. No, claro. Y eso es lo bueno. Estamos separando, no siempre, pero trato de separar el corazoncito de la cabeza. Además de Peñarol, el fútbol, ¿qué otras cosas te distraen, te divierten? ¿Haces deporte? El deporte me gusta mucho, sí, me gusta. Jugué mucho tiempo el fútbol en la área universitaria. Me gusta correr, me gusta la vida al aire libre, me gusta andar a caballo, el trabajo en el campo también me gusta, que es otra actividad familiar. Me gusta pasar tiempo con amigos, un uruguayo típico. En la entrevista decías, me gusta la uruguayés. Sí, por eso, un uruguayo típico. ¿Tomás mate en la oficina? Tomo mate en la oficina de mañana, soy muy calentón, muy pasional. Los que me conocen ya me toleran así, los que no me conocen, bueno, chocamos un poco, pero es parte de mi forma de ser. Por último, hablabas recién de las inversiones extranjeras. ¿Cómo ves en ese contacto que tenés con los empresarios, con la gente del exterior? ¿Cómo nos ven a Uruguay? ¿Nos siguen viendo como un lugar interesante para invertir? Sí, nos siguen viendo como un lugar interesante para invertir. A veces les preocupa la conflictividad. ¿En qué sentido? A veces, de afuera a veces cuesta entender cómo somos los uruguayos y cómo discutimos y discutidores. Entonces a veces se asustan un poco cuando ven huelgas o carteles. Entonces eso al inversor lo hace pensar un poquito. Pero yo creo que sí, que nos siguen viendo como un lugar para invertir. Y todo depende de nosotros mismos, de saber cuidar eso, ¿no? Hoy hablábamos de la eficiencia, y bueno, la eficiencia es eso, es ser más competitivos que otros para que pueda seguir viendo inversión. ¿Y en comparación con la región? Bueno, en la región tenemos muchísimas ventajas comparativas, ¿no? Desde lo que es vivir en Uruguay, que cada extranjero que viene, ya sea de la región o del mundo, y compara con los países de la región, Uruguay creo que tenemos un plus. Puede ser que ahora estemos un poquito caros en dólares, pero eso hay que mirarlo en un plazo más largo y no en un plazo corto. Quien va a hacer una inversión no lo mira eso puntualmente. Puede ser que estemos caros en dólares en la construcción en este momento, son cosas a atender, pero siempre vamos a tener algo para estar trabajando para mejorarlo, ¿no?
Bien, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí en el Observatorio. Muchas gracias a ti. Un placer. Dirigiendo esta empresa tan importante. 19 años no, 19 años entré a facultad. Perdón, 19 años no, 20 y tantos. 27, 26 años. Bueno, es una historia larga, pero no tan larga. Vengo de una familia también, mi padre era ingeniero, pero de otro rubro, industrial. Yo estaba en sexto de Facultad de Ingeniería y un profesor me invitó a trabajar con él en una empresa menor. Ahí empecé a hacer mis primeras armas como estudiante. Y luego de un día, a los pocos meses de estar ahí, vi un aviso en el diario, que pedían un ingeniero para presentarse a un puesto, para hacer su carrera. Era una empresa como SACEM, que siempre me llamaba la atención, porque ya en esa época era la empresa de referencia y de las grandes infraestructuras, como tú lo decías. Tenías claro que querías jugar en grandes ligas. Y ahí tenía claro, y bueno, me presenté, y cuando le comenté a mi mentor, a mi profesor en ese momento, él me dijo, bueno, vas a entrar, y me preguntó si quería hacer cabeza de ratón o cola de león, y esa es un poco la anécdota que le dije, la verdad que quiero hacer cabeza de león, le dije. Siempre nos reímos de eso con él, que es la verdad que influyó mucho en mi vida. ¿Es verdad que tenés ese aviso guardado con mucho cariño? Ese aviso lo tengo guardado, encuadrado en mi oficina, y lo uso muchas veces para mostrárselo a algún ingeniero o a algún otro compañero de trabajo joven, para mostrarle un poquito que las cosas también se pueden hacer entrando desde bien abajo. Desde bien abajo, sin conocidos, sin contactos, Sí. ¿no? Que muchas veces en el Uruguay está como ese pensamiento, tenés que tener un conocido, ¿no? Este no fue el caso. Sí, abrí los clasificados y ¿Sí? fui. Unas cuantas entrevistas, éramos 47 postulantes, entramos 47 dos, para un puesto, para dos. para dos puestos. Bien. ¿Y cómo estaba compuesta tu familia en ese momento? Yo en ese momento estaba casado, pero no tenía hijos. Y bueno, ahora tengo dos hijos. O sea que te casaste joven. Me casé joven, sí. Y hacía pocos meses que me había casado. ¿Tu padre era ingeniero? ¿Siempre supiste que ibas por ese lado también? ¿Era un poco porque el padre era ingeniero y te había que también? No, siempre tuve afinidad para la matemática, y nunca sabes bien cuál es el vector que más... Nuestra entrevista de Café y Negocios del día de hoy. Es un placer para mí recibir al señor Alejandro Ruibal, es director de SACEM, una de las principales empresas constructoras de nuestro país. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas Gracias tardes. por estar aquí. No, un placer. Alejandro, uno lee tu currículum y lee todo lo que ha hecho SACEM, ¿no? Hablamos de obras de infraestructura, de lo que se nos ocurra en estos últimos años, y obras muy importantes para nuestro país, que realmente tienen relevancia en la historia, ¿no? De lo que es nuestra capital y de nuestros 19 departamentos. Pero detrás de esa empresa tan exitosa y de tu trabajo, de lo que has logrado, hay una historia que me parece que está buena arrancar por ese lado. ¿Cómo llega ese ingeniero de 19 años a donde está hoy? Me empujó, sí, un poco seguir también la influencia de mi padre, pero casi siempre supe, sí, de que iba a seguir para este lado. Bien, ¿cómo fueron esos primeros años en SACEM? Empezaste como ingeniero de obra y ahí fuiste cumpliendo distintos roles. Sí, empecé como ingeniero, como tantos ingenieros que hoy en día empiezan a hacer sus primeras armas, como ingeniero de obra, ayudando a un ingeniero mayor, con más experiencia. Y bueno, obviamente enseguida, al otro día, armar las valijas, te vas a vivir al interior, es parte de la profesión. Entonces me tuve que ir a vivir a Rosario. Es una profesión muy nómade, ¿no? O sea, hoy aquí... Y bueno, sí, lo que pasa es que hay que ir donde están las obras, y las obras no siempre están acá en la vuelta.